Bueno, entonces, esta mañana vamos a ver la importancia de identificar a los miembros de la iglesia. Y queremos demostrar bíblicamente de dónde viene la idea de la membresía, porque es importante la membresía de la iglesia local. Entonces, esta mañana nos vamos a enfocar en aprender de dónde viene esta idea, por qué es importante reconocer la membresía y reconocer quiénes son miembros de la iglesia. Porque es tan importante distinguir quiénes son de quienes no lo son, ¿verdad? Quiero comenzar hablando de que la salvación es algo personal. Cuando decidimos acercarnos con Dios, la única manera de que Dios nos pueda perdonar es que nosotros personalmente reconozcamos nuestras faltas, reconozcamos que estamos en un error, y eso es algo entre Dios y el hombre. Hay cosas que solamente lo podemos hacer personalmente. Y una vez que somos salvados, entonces obtenemos una nueva identidad. Dios nos pone en un nuevo lugar, en un nuevo ambiente. Dice Colosenses 1:13, somos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces suceden cosas desde el momento en que nos convertimos. ¿Por qué? Porque la salvación tiene muchas facetas. Redención, santificación, justificación. Y dentro de esas facetas, es que somos unidos a Cristo. Quiero repetir, dentro de esas facetas que aprendemos después de que somos salvados, una de ellas, y considero de las más importantes, es que somos unidos a Cristo. Y aunque esta palabra, unidos a Cristo, no aparece en la Biblia, es una verdad presentada en las Escrituras. Pablo es quien presenta esta verdad mencionando más de 150 veces la expresión en Cristo. La repite más de 150 veces en Cristo, y paralelamente a esta palabra también menciona con Cristo. Entonces, una de las figuras que más representa esta enseñanza es la enseñanza de los pámpanos. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Juan, capítulo 15. Así como una rama está unido al tronco, de la misma manera nosotros somos unidos a Cristo. Y en virtud de esa unión es que nosotros participamos de las cosas de Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos obtener las bendiciones de Dios, los beneficios de lo que Jesús hizo en la cruz? En virtud de esa unión. Y una vez que estamos unidos, entonces participamos del proceso de redención, y juntamente con ese proceso los beneficios que obtenemos a través de la redención. Entonces, en pocas palabras, somos unidos a Cristo. Una vez que somos salvados, una de esas facetas es que somos unidos a Cristo. Nos pone en unión con el cuerpo de Cristo, juntamente con los demás. También ese proceso lo reconocemos como que Dios nos une a una familia. Somos hechos hijos de Dios, formamos una familia espiritual. Y pregunto yo esta mañana, ¿cómo debe de funcionar una familia? ¿Cómo debe de ser una familia? Bueno, ese es un tema que yo constantemente estoy enseñando a mis hijos. Es un tema que seguido estamos repitiendo. ¿Por qué? Porque en mi familia a veces de repente pues tenemos discusiones, tenemos diferencias, y a veces entre los mismos hijos o entre mis mismos hijos pues encontramos muchas diferencias. ¿Y qué tenemos que enseñar ahí?
tenemos que enseñar lo que es una familia. Y obviamente cuando pensamos en una familia no es una familia desunida, que no se habla, que cada quien vela por lo suyo, que cuando alguien llega a la casa cada quien se hace la comida. O cuando yo estoy interesado en pagar la luz, en pagar el cable, pues no solamente estoy pensando en mí, sino estoy pensando en ellos, estoy pensando en todos, porque esa es una familia. Quiero pensar que cuando hablamos de familia estamos hablando de que debe de haber unidad, debe de haber respetos, que nos debemos de ayudar unos con otros y debemos reconocer que somos uno dentro de la familia. Al menos eso creo yo que debemos de entender cuando hablamos de una familia. Por eso cuando decimos que somos unidos a Cristo, entonces somos unidos a la familia de Cristo. Y cuando la Biblia dice que somos llamados hijos de Dios, porque Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, entonces en automático, le guste o no le guste, usted es llevado a la familia de Dios y en automático usted va a tener hermanos en el Señor. No los escoge, no dice quién debe ser sus hermanos, quién debe de estar de usted, sino es algo que viene en el paquete dentro de la salvación. Y debemos de entender entonces que cuando somos salvados, somos integrados a una familia espiritual. Y que debemos de funcionar como una familia. Entonces, ¿qué estoy tratando yo de decir con esto? Que la iglesia en realidad es una familia. No es un grupo, no es una iglesia cristiana, no es un local, no es algo en donde solamente venimos a aprender la palabra de Dios, sino venimos. ¿Y por qué estamos aquí? Porque somos una familia. Entonces una familia debe de conocerse, ¿sí o no? Debemos de expresar nuestro amor unos con otros, ¿verdad? De una manera práctica y de una manera verdadera. Entonces, la iglesia debe de funcionar como una familia porque es una familia. ¿Por qué somos una familia y por qué debemos de funcionar como una familia? Porque eso es lo que somos. Así lo enseña las Escrituras. Entonces, la iglesia es la expresión local de esa familia de Dios. Entonces, cuando usted decide congregarse en una iglesia, cuando usted decide venir a una iglesia en donde se enseña la palabra de Dios, entonces usted debe de entender que usted se está acercando a la familia de Dios. Dice 1 de Corintios, en el capítulo 12, versículo 12. Vaya conmigo, 1 de Corintios 12, 12. Vamos a leer hasta el versículo 14. Dice, porque así como el cuerpo es uno, ¿hablando de qué? Está poniendo el ejemplo del cuerpo humano. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, dice, así también Cristo. ¿Qué es lo que está enseñando aquí Pablo? Él está diciendo que cuando usted se acerca a Dios, cuando Dios salva su vida, usted no es solo. Pablo está diciendo, somos un cuerpo y en un cuerpo existen muchos miembros. La iglesia no es usted sola, no es usted y Dios. No venimos aquí, entonces, bueno, los demás no me interesan, los demás no me importan, acabo yo quiero tener una relación con Dios, porque así yo quiero estar con Dios, y si los demás no se quieren acercar a Dios, pues ellos sabrán. No, Pablo está enseñando que cuando venimos y somos parte de la iglesia, debemos de entender que somos un cuerpo, y que un cuerpo tiene muchos miembros. Dice versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, dice,
en un cuerpo. O sea, no somos bautizados individualmente. Cuando somos bautizados, entonces usted debe entender que está perteneciendo a la iglesia de Dios, a la familia de Dios. ¿Por qué? Porque solamente es un cuerpo. Dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿qué? Sino muchos. No es uno solo. Entonces, el cuerpo humano no se constituye de un solo miembro. ¿Por qué? Porque el cuerpo no solamente puede ser todo mano, o el cuerpo no puede ser todo ojo o todo pie. No, está diciendo Pablo, tenemos que reconocer que no somos exclusivos, únicos, sino que existen más personas que pertenecen al mismo cuerpo en donde yo pertenezco. Somos uno en el Señor. Entonces, Pablo está enseñando aquí que hay una dependencia de los unos de los otros. Usted depende del que está a su lado, yo dependo de ustedes y ustedes dependen de mí. Eso es lo que está hablando Pablo. Hay una dependencia unos con otros, que no estamos completos si no estamos con los demás. Somos uno en el Señor. Entonces, no existe el cristiano individual, o como a veces se dice, el llanero solitario, el cristiano solo, en donde quiera hacer su vida sola. Eso no es bíblico. Somos parte de un cuerpo. Entonces, les pregunto yo esta mañana, ¿por qué se suele decir dentro de las iglesias hermanos? Hay algunos que no les gusta que se diga hermanos. Hay iglesias que dicen, no, hermanos no. Porque eso como que suena a medio religioso. No. Lo que yo quiero enfatizar esta mañana y lo que quiero que nos concentremos es a todo lo contrario. Estoy enseñando que somos una familia y que si aquí nos llegamos a decir hermanos es porque ¿qué? Porque somos de un mismo cuerpo y tenemos a un mismo Padre. Dice Efesios 2:19. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, dice, de la familia de Dios. ¿De qué somos miembros? De la familia de Dios. Aquí se está resaltando que somos la familia de Dios. ¿Usted por qué es mi hermano? Porque somos de la familia de Dios. Pero quiero aclarar que no todos son parte de la familia de Dios. ¿Cuál es el tema? La importancia de distinguir quienes son miembros de la iglesia local. Debemos de distinguir, ¿por qué? Porque en la realidad, no porque la gente vaya a la iglesia, eso significa que pertenecen a la iglesia o que son parte de la familia de Dios. Para mí, si ustedes me preguntan, ¿cuál es la prioridad de evangelizar? La prioridad de estar compartiendo el evangelio y que la gente pueda escuchar el mensaje de salvación. La prioridad es que esa persona pueda pertenecer a la familia de Dios, indistintamente si está en este lugar o no está en este lugar. Porque la única manera de ser parte de la iglesia es que necesita ser miembro de la familia de Dios. Ninguna persona, por muy fiel que sea esta iglesia, si no se ha convertido y no vive una vida piadosa conforme a las Escrituras, aunque se diga hermano y aunque se diga cristiano,
no pertenece a la familia de Dios. Por eso la enseñanza es tan importante de enseñar. ¿Por qué necesitamos distinguir a los miembros de una iglesia? Porque necesitamos reconocer quiénes en verdad Dios ha rescatado sus vidas, quiénes han sido redimidos. Porque aunque yo quiera y tenga mucho amor, tenga muchos deseos de que seamos una familia, si usted no ha nacido de nuevo, aunque yo muestre ese deseo, yo no puedo hacer nada. ¿Se acuerdan que hablamos de una iglesia universal? Yo le compartí a una persona antier. Bueno, y eso es bíblico de la iglesia universal. No, es que cuando hablamos de la iglesia universal estamos hablando que no somos los únicos miembros, no somos los únicos cristianos en esta iglesia, que esta iglesia reconoce que hay otros cristianos en otro lugar, en otros locales, en otras iglesias con otros nombres, que Dios ha rescatado, que Dios ha salvado, y que esas personas que Dios ha salvado pertenecen a la familia de Dios. Entonces, estamos aprendiendo esta mañana que no nos pertenecemos a nosotros mismos, ¿no? Somos parte de un cuerpo. Dice Efesios 4:25. Dice Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, si tú has sido salvado y regenerado, no te perteneces a ti mismo. Eso destruye la mentalidad moderna del individualismo, de ser aislados, solos, de no querernos comprometer con nadie. Bueno, cuando tú vienes a la iglesia y no te quieres comprometer, tú dices, no, es que yo nomás quiero venir, quiero recibir las bendiciones, pero no quiero comprometerme. Bueno, tú me estás diciendo que lo que tú estás haciendo no es bíblico. Porque cualquier persona que es hijo de Dios tiene que estar comprometido porque no se pertenece a sí mismo. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama a la iglesia. No es congruente con las Escrituras. Cualquier persona que ama a Dios, un distintivo que debemos de ver en esa persona es que empezará a amar a la iglesia. ¿Y por qué va a amar a la iglesia? Porque entiende que no es solo y porque está en una familia que es la familia de Dios. Entonces, la salvación es individual, como dijimos al principio, sí. Eso es individual. Pero el proceso de crecimiento, el proceso de santificación, el proceso de madurez no debe ser individual. La Biblia no enseña que debe ser individual. ¿Por qué la Biblia dice que debemos de orar unos por otros? ¿Por qué la Biblia dice que debemos de exhortarnos unos con otros? Habla la Biblia de exhortarnos. Habla la Biblia de estar al pendiente cuando alguien está mal, decirle sus errores, orar por el hermano, aquella persona que está pasando por pruebas difíciles, o el hermano que ha caído en pecado. ¿Por qué dice eso? Porque cuando la Biblia dice que debemos de orar unos por otros, quiere decir que tenemos un compromiso con el hermano, que somos responsables del hermano, que no somos individuales y que nos necesitamos unos a otros. Entonces, el crecimiento espiritual, la santificación progresiva que debe tener cada cristiano, depende mucho de la iglesia. Depende mucho de los hermanos. Porque déjeme decirle que muchos de los que estamos aquí, ¿usted no cree que seguimos aquí gracias a que otros han orado por nosotros? Gracias a que una persona nos dio un consejo sabio, bíblico. O que gracias a que una persona me visitó en la casa cuando más lo necesitaba.
Yo sí creo que así sucede. Que Dios usa a otros miembros para levantarnos, para bendecirnos, para poder crecer. Entonces, las exhortaciones de los hermanos nos ayudan en el proceso de la santificación. Entonces, la membresía es una forma de expresar nuestro compromiso con Dios. Repito, la membresía es una forma de expresar nuestro compromiso a Dios. Si alguien dice ser cristiano y no quiere ser parte de la iglesia, entonces yo dudo que esa persona haya nacido de nuevo. Entonces tiene un entendimiento erróneo de lo que es la iglesia y de la responsabilidad que debe tener cada persona en cuanto al cuerpo de Cristo. Entonces, la palabra de Dios enseña que todo cristiano, en cuanto dependa de Él, en cuanto dependa de nosotros, debe ser un participante activo de la iglesia en todo momento. Si alguien ha nacido de nuevo, lo que debemos de ver es, esa persona debe ser comprometida con una iglesia local. Y si alguien no lo hace, entonces bíblicamente está en desobediencia. Si alguien no está llevando su vida espiritual en una iglesia, no entendiendo que pertenece al cuerpo de Cristo, entonces está en total desobediencia. Entonces, ser parte de la iglesia no es una sugerencia, es una ordenanza. Es algo que enseña las Escrituras. Ser responsables con los demás hermanos, con la familia de Dios. Entonces, la idea de experimentar salvación sin congregarnos no es bíblico. No existe eso en la Biblia. Ahora, existen algunas funciones que son exclusivas de la iglesia y por ello ahí radica la importancia de distinguir quiénes son los miembros de la iglesia. ¿Están ahí? Ahora, siendo sinceros, dentro de la iglesia, de la gente que viene, no porque esté aquí o no porque a veces regularmente venga, quiere decir que son convertidos. Hay gente que no es convertida. O pudiera ser el caso que hay gente que sí es convertida, porque se puede dar el caso, gente que Dios ha salvado, pero que no quiere comprometerse con la iglesia. ¿Existen esos? Sí. ¿Qué es lo que está pasando con esa persona? En realidad esa persona que es salva está luchando con Dios. Seguramente Dios está tratando con su vida, porque yo no puedo creer que Dios no obre en su vida dejándolo que Él pueda permanecer o que crea que puede permanecer sin ser responsable dentro de la iglesia. Y estoy seguro que cuando una persona no quiere comprometerse y es salvo, yo estoy seguro que no está contento. Porque Dios está trabajando en su corazón. Entonces, es importante reconocer quiénes entran a la iglesia, sí. Como dije, hay quienes no son salvos. Hay quienes sí son salvos, pero no quieren comprometerse. Entonces, si alguien entra por la puerta, entonces deberíamos de permitir que entonces se integre a un ministerio. No importa por si viene cotidianamente a la iglesia, debería estar en el ministerio de alabanza. Debería ser una persona que esté aconsejando a otros hermanos solamente porque es fiel a la iglesia. Muy importante distinguir quiénes son fieles a la iglesia, pero no son convertidos. O son convertidos, pero no quieren ser responsables. Las personas que diezman, ¿se puede considerar que están comprometidos con la iglesia?
No, es que ese es, ¿cómo se llama? Ese es secundario. Sí, no, hay gente del mundo que les gusta llevar los dinero a la parroquia, al padre, al pastor, y entonces ellos se sienten muy bien. Pero eso no es un indicativo que es fiel a Dios. ¿Por qué? Porque un indicativo que estamos hablando es que tiene que ser fiel ¿a qué? A la iglesia. No nos interesa que dejen sus ofrendas, no nos interesa que dejen su dinero. O que vengan y digan, ¿saben qué? Aquí tengo dinero para que hagan una iglesia cómoda, moderna, con aire acondicionados, y no estar comprometido con las cosas de Dios. ¿No? Primero esa persona necesita entender lo que es estar comprometido con Dios. Como dije anteriormente, nadie que diga que ama a Dios no puede decir que no ama a la iglesia. Lo que debemos de ver es que el que ama a Dios debe de amar a la iglesia, tiene una pasión, tiene una carga por la iglesia. Y como resultado de esa carga, de ese crecimiento, de esa madurez, entonces voluntariamente la persona ofrenda. La persona da de sus primicias porque entiende que debe ser agradecido. Y digo voluntario porque hay mucha gente que a veces no entiende lo que a veces he dicho. Las ofrendas son voluntarias. Sí y no. Voluntarias porque el pastor, el liderazgo de la iglesia no te puede obligar, no puede manipularte a darte dinero. Porque esa es la costumbre para que el pastor pues pueda tener su carro, ¿no? O su casa. Y digo que no es obligatorio, pero a la vez sí. Porque la Biblia nos enseña a ser personas desprendidas. Que en donde Dios toca tu vida y toca tu corazón de no ser personas mezquinas. Que cuando veamos la necesidad, ¿verdad? Y ve que tiene necesidad del abrigo y tú dices, que Dios te bendiga, voy a orar por ti. Y tienes que darle, como dice Santiago, y no lo haces. Que la Biblia te aplaude y te dice, no, acabo es voluntario. Si nunca en tu vida quieres dar, pues no lo des. Es voluntario. No. Sí, no. No, porque nadie te puede obligar, nadie te puede manipular. Y sí, porque somos responsables, tenemos una moralidad delante de Dios. Tenemos que responder con nuestros hechos. Que lo que tenemos no solamente es para nosotros, sino para poderlo compartir. Si Dios a mí me llegara a dar una casa grande, que nunca he orado por eso, de alguna manera esa casa grande se debe de distinguir que es una casa para el servicio de Dios. Porque si esa casa no es para el servicio de Dios o de alguna manera no contribuye a la vida espiritual de mi vida, yo no le veo caso. Yo no le veo caso enriquecernos, tener dinero y que ese dinero no sirva para honrar a Dios. Por ejemplo, existían distinciones numéricas en cuanto a los miembros de la iglesia. Dice Hechos, en el capítulo 2, versículo 37. Hechos 2, 37. Si quiere ir conmigo, por favor. Vamos a leer hasta el versículo 41. ¿Cuánto llevamos de tiempo? No, sí. Dice Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo supieron que eran 3,000 personas? A ojo de buen cubero, a mí me parece que lo que aquí está enseñando es que sabían. Literalmente alguien contó cuántos se entregaron al Señor. Oye, muchos están rindiendo su vida al Señor. Y alguien, 500, 1,000, 3,000 personas. Pregunto, ¿a dónde fueron añadidas? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. A la iglesia. No es que Dios los salva y bueno, eres salvo, búscame como quieras y como puedas. Si lo quieres hacer en tu casa, en tu trabajo, donde quieras, pero tú búscame. No. Dios los llevaba, eran unidos a la iglesia. Dios pone en el corazón del nuevo creyente el deseo, la necesidad de estar dentro de la iglesia. Y esos 3,000 personas fueron añadidos. ¿Quiénes fueron añadidos de acuerdo a esto que leímos? Dice, los que se arrepintieron y tuvieron fe. Dice Hechos 2:42, cómo era la vida de estos convertidos. Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Solos? ¿En su casa? ¿Estaban tristes? Pues bueno, nomás Dios y ellos. No. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Dice Hechos 4:4. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000 personas. Luego Hechos, más adelante, capítulo 5, versículo 11. Hechos 5:11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Había una distinción? Sí. Había algo tan claro que los que no estaban dispuestos a pasar las tribulaciones o a ser perseguidos, no se juntaban con ellos. Mejor de lejitos. Vuelvo a repetir, versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaba más, gran número así de hombres como de mujeres. Entonces había una distinción de los que estaban unánimes y de los que no estaban unánimes. Para mí es muy importante hacer una distinción de los que están comprometidos con la iglesia y también saber los que no están comprometidos con la iglesia. Alguien decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer con los que no están comprometidos? ¿Los vamos a correr? ¿Les vamos a cerrar la puerta? No. No va a pasar nada, no va a cambiar nada. ¿Los vamos a seguir amando? Claro. Al revés, seguiremos orando para que estas personas en realidad sientan la importancia de reconocer lo que es la familia de Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante este tema? Porque es muy importante reconocer los que sí son de los que no son. Porque aquí en esta iglesia no vamos a aplaudir porque ustedes están aquí. No vamos a hacerle creer que porque usted está aquí, entonces es una persona salva.
hacerlos creer que están cómodos, hacerlos creer que van al cielo cuando en realidad su testimonio dice todo lo contrario. Y entonces yo me voy a reservar, decir, ¿sabes qué usted? ¿Sabe qué mi hermano? ¿Sabe qué fulano? Te amo, eres mi mejor amigo, seguido vas a la casa, pero me parece por su testimonio, por la manera en que usted es, en la manera en que trata a su esposa, en la manera que es en su trabajo, a mí me parece que usted no es salvo. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese amigazo del alma que no es salvo? ¿Lo voy a dejar que toque en el ministerio de la alabanza? ¿Lo voy a dejar que pase aquí, que comparta? Es mi amigo, eso no va a cambiar, lo voy a querer mucho, lo estimo. Pero tengo que yo hacer la diferencia de los que sí son de la familia de Dios y de los que no son. Pero eso no significa desprecio. Eso no significa que los vamos a hacer a un lado, nada, no. Simplemente necesitamos reconocer quiénes sí están comprometidos con las cosas de Dios. ¿Y con quiénes vamos a hacer el ministerio? ¿Con quiénes vamos a formar el gobierno de la iglesia? Pues con los que están comprometidos. Yo necesito que alguien siga aquí, se suba a que aprenda a predicar. Si yo no soy eterno, yo no sé cuánto tiempo Dios me dé de vida. Yo espero que me dé muchos años, pero si no, necesitamos dejar a alguien que comparta la palabra del Señor. O si Dios me da muchos años, pues me voy a envejecer. Así como estaba Jonah con nosotros y que estábamos contentos, uno nunca sabe y se los lleva. Entonces necesitamos formar gente que esté comprometida. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 22. Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. ¿Quiénes forman parte de la iglesia de Dios? Los que han sido inscritos en los cielos. ¿Quiénes pertenecen a la iglesia? Los que han sido salvados. Si usted no es salvo, usted es una visita aquí nada más. Bien recibido, nos da gusto verle aquí. Ojalá nunca deje de venir. Pero tenemos que reconocer los que no están inscritos en los cielos. Por ejemplo, una de las funciones muy importantes que le corresponde a la iglesia, porque es un trabajo exclusivo de la iglesia, es la disciplina, la corrección de los miembros. ¿Qué pasa si alguien está mal? ¿Qué pasa si Fidel anda en pecado? ¿Lo vamos a decir a todos? Porque aquí están, todos son la iglesia. La Biblia dice que cuando alguien no entiende, dice, dígalo a la iglesia. Pero aquí puede haber gente que no entiende la disciplina. Aquí va a haber gente que no entiende cuando los hermanos pecan. Inclusive hasta se pueden desilusionar. Mira, aquí los hermanos pecan. ¿Vamos a ventilar las necesidades, las debilidades a toda la gente? No. Dice Pablo, a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Entonces, porque todos estamos aquí, entonces, fulano anda mal, ¿qué vamos a hacer? O el pastor anda con cosas y necesitamos disciplinar al pastor o bajarlo. Tenemos que juntarnos ¿con quién? Con lo que es la iglesia de Dios. Debemos celebrar la Santa Cena y que todos los que entren participen. Eso no enseña Pablo. Dice 1 Corintios 11:27.
1 Corintios 11:27. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. En realidad ese es un asunto de un acto de juicio. Cuando una persona está celebrando y no es creyente, ¿qué está bebiendo? Juicio sobre sus vidas. No dijo Pablo que muchos ya han dormido por celebrar la Santa Cena indignamente, que muchos se han hasta muerto. Porque para Dios participar de la Santa Cena es algo sagrado. ¿Sí sabían que los cristianos tenemos cosas sagradas que necesitamos darle la importancia porque así Dios se la da? Y una de ellas, ¿cuál es? La Santa Cena. El cristianismo a lo largo de la historia, desde que hay cristianismo, solamente hay dos cosas que son sacramentos, que son sagradas: el bautismo y la Santa Cena. No podemos bautizar a una persona que quiera bautizarla, que quiera pertenecer a la iglesia y querer seguir viviendo como el mundo. No podemos hacer eso. ¿Quiénes se bautizaban? Los que previamente habían confesado a Cristo, se habían arrepentido, y posteriormente la misma iglesia nos enseña la historia que se llama los catecúmenos. Se les enseñaba la doctrina fundamental y se les enseñaba sobre la Trinidad, se les enseñaba sobre la deidad de Jesucristo, se les enseñaba sobre la importancia de caminar en santidad. Y una vez que la iglesia veía que los miembros o la persona que decía haberse convertido veían frutos dignos de arrepentimiento, entonces los bautizaban. Bueno, ¿y por qué dice en el libro de los Hechos que alguien cuando creía, luego los bautizaba? Porque en aquel entonces, la mayoría de los que creían en el libro de los Hechos eran judíos. Tienen una noción de lo que era Dios, no eran politeístas. Pero hoy en día mucha gente no conoce a Dios. Necesita conocer a Dios y entonces los entrenaban. Para que antes de bautizarse, ¿saben qué les preguntaban? Les preguntaban el credo de los apóstoles. ¿Alguien sabe el credo de los apóstoles? Muchos de los que fueron a la doctrina en la iglesia católica se nos enseñó ahí. Y que es un credo histórico, bíblico, abrazado por la iglesia. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de ese? Y si la persona que iba a ser bautizada decía, no, pues creo en Jesucristo, pero Jesucristo es un hombre, no es Dios, no lo bautizaban. Porque yo he escuchado mucho, no, es que eso de la Trinidad, pues eso no es importante, lo demás, no los bautizaban, no los hacían miembros de la iglesia si no tenían una noción correcta de quién era Cristo. Otra de las razones, y por último, la encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Dice Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Quién lo debe de hacer con alegría y no quejándose? ¿El miembro o el pastor? ¿De quién está hablando? El pastor. ¿Cuál es la manera en que el pastor se alegra, descansa, está contento con la iglesia? Que los fieles entienden su responsabilidad. Y cuando yo veo
que las personas que vienen aquí obedecen al pastor, se sujetan a ellos voluntariamente. ¿Qué trae entonces en el pastor? Gozo. Porque entonces la persona ha entendido que al sujetarse al pastor, al estar sometido al pastor, entonces está diciendo que está reconociendo a la iglesia como su cuerpo. Cuando se sujeta al pastor, entonces está diciendo que está tomando responsabilidad dentro de la iglesia, que es responsable, que no es solo. Y obviamente entonces que el pastor, pero ¿qué pasa cuando la gente no quiere compromiso, quiere bendición? Yo la otra vez le decía a Rosy, oye, ¿y qué tal si empezamos las oraciones? Porque queremos empezar ya las oraciones. ¿Y qué tal si hacemos una tamaliza? No, hombre, éxito, todo el mundo viene a la tamaliza. Pero ¿qué debemos de hacer para que la gente siga viniendo? Seguir haciendo tamales. Les damos carne y hay que mantenerlos con carne. Por eso es muy importante sostener a la gente, a la iglesia, con las cosas espirituales. No podemos darles cosas carnales. Es un ejemplo, ¿no? No estoy en contra de los tamales. O sea, no estoy diciendo que no podemos hacer tamales. Pero la idea es de que hay gente que sí va, pero no por la oración, ¿me explico? Sino por los tamales. Y se acaban los tamales y ya no vienen. ¿Y cómo vienen? Pues hay que seguirles dando tamales. Y es así como a veces las iglesias se mantienen. Vienen, les dan cosas carnales y para que se queden hay que seguirles dando cosas carnales. Se hace un show dentro de la iglesia para divertir a la gente. Porque si entonces no, la gente se va. ¿Qué hay que hacer de las iglesias hoy en día? Que no se parezcan a iglesias. Lo menos que parezca ser una iglesia religiosa. Que sea una iglesia que parezca un antro. Que la gente no se sienta en la iglesia, que la gente se sienta en el mundo, en el medio. Así lo dicen, así lo enseñan, por Dios. No estoy inventando. Tan es así que a las iglesias ya no se les dice iglesia. No, eso no, porque eso detiene a la gente. La gente no quiere meterse a la iglesia. No, la gente tiene que saber que esta es una iglesia, que somos diferentes al mundo, que no ofrecemos lo que el mundo ofrece, pero la iglesia, a falta de espiritualidad, entonces se ha hecho carnal, ofreciendo cosas carnales para que la gente venga. Y yo entiendo que cuando ofrecemos cosas espirituales no hay mucho éxito. Las iglesias no son muy grandes, pero el éxito de una iglesia no se mide en cuánta gente hay, sino cuán fiel es la gente a las cosas de Dios. Esa es una iglesia próspera, es una iglesia de éxito. Claro que yo quiero que la iglesia crezca, no digo que no sea importante, pero es más importante que los que estamos aquí seamos fieles a las cosas de Dios. Entonces, para mí es muy importante saber quiénes son responsables, quiénes son sujetos, porque la Biblia dice que el pastor va a dar cuentas de la grey de Dios. Lo que sí me queda claro que el pastor no es responsable de toda la gente que viene. No, yo voy a dar cuentas de aquellos que Dios ha salvado, de aquellos que dicen pertenecer a la iglesia de Dios, y entonces yo soy responsable de esas personas. No estoy diciendo que no vamos a trabajar con los que no lo son. Claro que vamos a trabajar. Pero como responsable, yo como pastor, como el lugar donde Dios me ha puesto es sobre aquellos que son parte de la iglesia. Amén. Traje unas hojas. Bueno, ahorita hablamos de ello. Pero esta mañana yo les voy a invitar a que nos pongamos de pie, podamos orar. Que Dios
me dé dirección. Yo sigo orando, Señor, dame dirección. Enséñame cómo hacer las cosas, cómo enseñar estos principios a la iglesia. Cómo hacerles ver que no estamos tratando de inventar nada, sino lo que enseña la Biblia. Pero a final de cuentas, cuando habla de Pedro a la gente de sujetaos a vuestros pastores, está hablando una exhortación a la gente. Yo no puedo obligar a la gente a sujetarse al pastor. Ese no es el trabajo del pastor. Su crecimiento, la enseñanza que yo les dé, los debe de llevar a ser responsables con la iglesia. Y esa es mi oración, eso es lo que yo deseo. Padre, esta mañana queremos darte gracias. Gracias porque sé, Señor, que estamos poniendo los cimientos de algo nuevo, de algo diferente. Reconozco que la mayoría no estamos acostumbrados a hablar de iglesia como tal. No estamos acostumbrados, Señor, a hablar de ser responsables en el momento en que somos salvos. Porque a veces hemos considerado una opción como algo voluntario si alguien quiere. Pero hoy hemos aprendido, Padre, que no podemos decir amarte a ti, Señor, si no estamos comprometidos con la iglesia. Si no somos responsables, que reconocemos que el cuerpo no lo es uno solo. Tengo que reconocer que somos muchos. Y que mi vida depende de los demás. Mi crecimiento, mi madurez depende del ministerio de los demás, del servicio de los demás. Tú has querido, Señor, hacer uno de muchos. No nos diste opción para escoger, para elegir quiénes iban a ser nuestros hermanos, o con quiénes nosotros nos íbamos a hacer responsables. Simplemente nos enseñaste a amar, nos enseñaste, Señor, a ser tolerantes, a reconocer, Señor, al cuerpo de Cristo. Y te pido que esta mañana, Señor, tú puedas traer, Señor, esa convicción en cada persona. Que tenemos que ser personas comprometidas con la iglesia. Personas, Señor, que queremos trabajar, no independientes, Señor. Queremos tu bendición, Padre. Queremos ser obedientes a tu palabra. Queremos, Padre, que esta iglesia tenga un gobierno bíblico. No queremos juntarnos por juntar. No queremos solamente ser una iglesia común. Queremos ser una iglesia bíblica. Señor, ese es mi corazón, Señor, de esta enseñanza. Queremos ser lo más parecido, Señor, a lo que debe de ser la iglesia, Padre. Y si eso implica, Señor, esforzarnos, si eso implica, Señor, a veces que nos llamen exagerados, Padre, no importa. Queremos sujetarnos a tu palabra. Queremos ser esa iglesia viva, esa iglesia viviente, Señor. Porque somos parte de la familia de Dios, Padre. Y que cada uno, Señor, pueda sentir en su corazón ese deseo, ese llamado a unirnos, Señor, a ser responsables con la iglesia. Te doy gracias, Padre, en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Puedes pasar, Charlie.